Gracias, muy buenos días por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos entrevista en el estudio, seguimos con esta serie de entrevistas de aspirantes a algún cargo de elección judicial, tanto federal como estatal. Y bueno, un gusto recibir aquí en el estudio al licenciado Antonio de Jesús Ramírez Aguilar. Él es candidato a magistrado de circuito administrativo y civil. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Así es, Jesús, un gustazo poder estar aquí contigo. Muchas gracias a ORT Radio, a Claudia Vázquez y pues a Jesús Rodríguez por la invitación y por estos espacios informativos para difundir el proceso electoral judicial inédito. Sí, claro, sobre todo ello, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Sabemos que hoy en día pues tienen que salir a la calle, escuelas, o bueno, ya ustedes se darán a entender en este nuevo proceso de cómo hacer llegar sus mensajes, sus propuestas hacia la ciudadanía después de esta reforma compleja, que bueno, pues eso ya ha quedado atrás. ¿Cómo se ha sentido? Pues mira, hace casi 15 años dejé la política estudiantil y me dediqué de lleno a los tribunales federales del Poder Judicial de la Federación, y ahora a través de la reforma salimos a la calle y nos hemos encontrado una calidez de la gente, de la familia sobre todo, que es parte de este proyecto, las amistades, los vecinos, las personas de los municipios a los que hemos ido. Entonces es todo un reto, es muy difícil, es muy complejo y sabemos que estamos expuestos a mayor escrutinio. Entonces yo creo que hay que vivir la experiencia día a día y pues seguir esforzándonos. Hablando de estas experiencias y bueno, sobre todo este acercamiento que se tiene ahora con la ciudadanía, licenciado, me gustaría que nos platique un poquito sobre su trayectoria, ¿no? Y por dónde se ha cruzado y qué tanto ha servido este tiempo que tiene dentro del Poder Judicial para pues ahora postularse. Claro que sí. Casi prácticamente 15 años en los tribunales. No, hasta la fecha no tengo familiares en el Poder Judicial Federal o con alguna influencia que me haya ayudado a ingresar y permanecer hasta la fecha, sino que cuando estudié en la Autónoma de Tamaulipas, soy abogado por mi universidad, tuve la fortuna de conocer a un maestro que en paz descanse, y pues me fue bien en las calificaciones con él. Entonces se dio la oportunidad de ser meritorio en un tribunal aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estuve más de 2 años como practicante, le decíamos meritorio, es un practicante que no recibe paga, simplemente experiencia. Así empecé a aprender, termino la carrera y es como entro al primer puesto del Poder Judicial de la Federación. Es el primer puesto, pero es el más olvidado. Es oficial judicial, un término técnico, pero es el primer eslabón, es el que sin ellos no podríamos sacar adelante las sentencias. Estuve por contratos pequeños ganándome mi permanencia. Luego se dio la oportunidad de ser notificador, le decimos actuario, pero son los que notifican las sentencias a las personas. Muy bonita experiencia también. Y después intenté ser secretario de tribunal, que somos quienes elaboramos las sentencias, vemos las pruebas, vemos los argumentos y elaboramos la sentencia. Sin embargo, no siempre tiene uno oportunidades en su propia comunidad, en Victoria. Entonces tuve que mudarme a Monterrey, Nuevo León, y allá tengo los últimos 7 años prácticamente de secretario de tribunal colegiado en materia administrativa en Monterrey, Nuevo León. Y pues ese cambio de materias administrativa y civil aquí en Victoria, luego a materias especializadas en administrativo y la problemática pues un poco diferente a las que se dan acá en Tamaulipas, pero de la mano porque es regional. Nos ha nutrido mucho ahí, los conocimientos que podamos tener, porque por ejemplo también cursé mi maestría en estudios de la Constitución en la Autónoma de Tamaulipas y luego una maestría en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, pero lo que te da el tribunal creo que no te lo da la maestría, los cursos, se complementan también los diplomados que he tomado en
en derechos humanos y amparo, que es lo que me especializo. He estado en materias, en mi experiencia, en materia civil, lo que es familiar, contratos, préstamos, pensiones, divorcios, y en administrativo, pues todo lo problemática que hay entre la gente y la administración pública en general. Sin embargo, he profundizado en algo más allá de las materias, que es los derechos humanos. Entonces, te digo, casi 15 años ya en el Poder Judicial Federal, y los últimos, fui secretario aquí en un breve tiempo, afortunadamente, pero tuve que irme a Monterrey, y los últimos 7 años he estado allá, pero es un puesto que tiene que actualizarse, porque hay quienes aprueban exámenes, quedan en el puesto, pero después ya no se actualizan. Entonces habría que preguntarse qué es experiencia, Jesús, porque experiencia es llegar al puesto, sentarse en una silla durante 15, 20, 30 años sin tener la capacidad de, ya no te actualizaste, o no los conocimientos debidos, ¿no? Sí. Entonces más o menos es la experiencia que tu servidor ha tenido. Habla de esta situación, pero dentro de esta misma experiencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta hoy el día el Poder Judicial, sobre todo en esta materia administrativa y civil que, bueno, pues usted busca, ¿no? Mira, como toda institución conformada por personas, tiene su imperfección, tiene sus vicios, y yo creo que aunque es una institución muy noble, hay personas muy buenas y muy preparadas. El vicio que pudiera ser sucumbir, y que es el que dio pie a este inédito cambio, vuelta de tuerca de un poder de la Unión, es la falta de visión igualitaria, le digo yo, de justicia igualitaria, en la que no pueden identificar los servidores públicos de otras y esta institución, Poder Judicial Federal y estatal, las desigualdades. ¿A qué me refiero? En la vida, unas personas inician ya muy arriba, no desde cero, y otras pues más abajo. Entonces, aunque estas personas sean muy buenas y tengan méritos de aquí para arriba muy bien, los que están acá abajo tienen más dificultad para llegar. Entonces, ¿qué pasa? Como en esta institución, quienes han vivido aquí y nacieron en una familia con buenos recursos económicos que les dio una escuela, porque no todos tienen educación, acceso. No solo eso, muy buena escuela, buenísima escuela. Ahorita ese es otro tema interesante, el derecho a la educación se ha vuelto una perspectiva de privilegio que de derecho, porque no todos acceden a las mejores educaciones. Decía el siervo de la nación, María Morelos y Pavón, que una de sus aspiraciones era que en México el hijo del campesino y el hijo del hacendado tuvieran acceso a la misma educación. Ese es otro tema que, si tú quieres, lo tocamos. Pero esta visión, entonces, ¿qué pasa? Que hace creer en las personas que han tenido muy buenas oportunidades, que todo el resto del mundo es así, y que el que no trabaja es porque no quiere, y que porque él se le da un apoyo económico a un adulto mayor, si no aporta, pues ya aportó, y el que no tiene trabajo, pues ni siquiera pudo acceder a una universidad, o a la gran universidad a la que fuiste tú. ¿Cómo le exiges que tenga un trabajo o uno bueno? Entonces, esa falta de visión de las desventajas y falta de oportunidades de la gente, creo yo que es el mayor mal que podría tener el Poder Judicial de la Federación, pese a todas sus virtudes. Ahora bien, ¿qué medidas proponer, candidato, para, pues, sobre todo mejorar la eficiencia y el tema de la transparencia en los procesos judiciales, ¿no? Que la transparencia es un tema que, pues, se ha abordado mucho sobre ello, ¿no? La necesidad de ella. Sí, claro. También habría que preguntarnos qué es transparencia, porque actualmente ya la legislación y normativa de transparencia, y que hace públicas todas o la mayoría de las sentencias, podríamos decir desde un parámetro formal que el Poder Judicial estatal y federal es transparente, al menos en las sentencias. Después podríamos tocar rendición de cuentas. Pero si la sentencia es inentendible para la persona a la que va dirigida,
Entonces creo que habría que ver bien el significado de transparencia, porque ¿de qué sirve que las sentencias sean públicas si no las podemos entender? O sea, la gente a quien va dirigida, porque durante muchos años se ha usado un lenguaje, han usado latín, siguen usando latín en pleno 2025, siguen usando palabras rimbombantes y siguen haciendo sentencias kilométricas que algunas veces esconden por ahí una falta de rigor del estudio del asunto. Entonces, imagínate que te digo, oye, es que esta sentencia o este libro está de acceso general al público, míralo. Y tú volteas a ver el libro y dices, está en japonés. Sí, ¿de qué te sirve? No me sirve de nada, porque no lo entiendo. Entonces, pero para llegar ahí, Jesús, te digo, por más cursos, maestrías que tenga un servidor público del Poder Judicial o un candidato que tiene muchos cursos, si no tiene esta visión de falta de oportunidad y que identifique, oye, la mayoría de la población, que es la más necesitada, la más desaventajada, no va a entender la sentencia. De nada me sirve que esté ahí. Si a nosotros, los abogados o las personas que estamos metidas día a día viendo sentencias, al ver una sentencia kilométrica con demasiada información innecesaria, se nos hace tedioso o difícil encontrar dónde están las razones, porque a veces no las encontramos. Imagínate a las personas que menos tienen. Entonces, para mejorarla, te digo, vuelvo a la pregunta anterior, la visión igualitaria primero, y a partir de ahí los cursos, la preparación, la disposición de los titulares o magistrados y magistradas de los tribunales en poner orden en eso, no dejárselo, delegarlo a alguien que tal vez bien intencionado, pero falta de experiencia o visión, no vaya a lograr que la sentencia sea transparente. Sería, no únicamente un cambio de personas, ¿no? Sino de chip también, ¿no? Porque bien mencionaba ahorita, hay quien dice, bueno, es que hay muchas sesiones o trabajos del Poder Judicial que están abiertos al público a través de la televisión, sesiones en línea, y que nadie ve. Pero bueno, como dice usted, ¿no? ¿Para qué lo voy a ver si no le voy a entender? Exacto, esa es muy, muy buena observación, porque esa es otra de mis inquietudes. Acostumbro ver las sesiones de otros tribunales de Tamaulipas. Ya conozco yo a los jueces y juezas y magistrados y magistradas de Tamaulipas, de Nuevo León y de otros estados por ver sus sesiones. ¿Por qué? Porque es bueno analizarlas y ver en qué podemos mejorar o dónde nos está flaqueando algo. Y he visto a nivel general, a nivel nacional, generalizado, que no solo no se discute, porque hay asuntos que no ameritan discusión, pero hay otros en los que se hace una propuesta y se dice, propongo desechar el asunto, o propongo negar, o propongo conceder. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí, aprobado. Pero ¿por qué? ¿De qué se trató y por qué? Y alguien me va a decir, y con mucha razón, oye, pero es que la persona a quien le dictan la sentencia es el único interesado y es el que va a ver el video. Él sí lo va a ver y va a decir, gané. Y le digo, bien, sí, pero la justicia y las discusiones deben de ser para todas las personas. Para que quien sea que vea y que quiera ver una discusión de un asunto pueda entenderle, pueda aprender algo ahí. Pero si no, pues ni siquiera va a haber motivación para verlos. Vamos a seguir con el mismo sistema. Hablando de esto mismo, de la tecnología, candidato, ¿cuál es su perspectiva justamente sobre la implementación de tecnologías digitales en el sistema judicial? Muy buena, porque hay que sacarle provecho a la tecnología, que ya hay bastante. De hecho, el Poder Judicial Federal, desde mi perspectiva, que es en donde tengo mi experiencia, tiene buena tecnología, pero puede mejorar. Tiene un buen buscador, ya sistematizado. Ahora, y no de forma obligatoria, pero habemos quienes estamos incursionando en la inteligencia artificial para que
para rebotar ideas, para sistematizar procesos, para elaboración de tablas, para... A ver, yo hice esta sentencia y como dicen los psicólogos, los seres humanos tienen el sesgo de autoconfianza y confirmación. Ujú. Lo que yo hice es lo mejor. Yo hice este trabajo y es el mejor porque yo lo soy. A ver, voy a buscar pruebas que lo corroboren. Y las pruebas que hay, las que me favorecen, les doy mucho valor. Y las que no, las menosprecio. Entonces, tener autocrítica, perder la renuencia a la tecnología y decirle a la inteligencia artificial, a ver, revisa este texto, ¿le entiendes? ¿Qué puede mejorar? Ujú. ¿Cómo se puede hacer mejor? Puedes hacerlo más corto. Y en general, hemos estado ya en la práctica, tu servidor, Ujú. aplicado, explorando en qué puede beneficiar a las personas el uso de la tecnología. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Ahorita lo invito a que continúe con nosotros. No tardamos y volvemos para seguir platicando de este proceso. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Estamos platicando con el licenciado Antonio Jesús Ramírez Aguilar, candidato a magistrado de circuito y administrativo y civil. Candidato, platicábamos, también mencionabas en unos momentos el tema de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo, cómo garantizar este acceso equitativo de la justicia para todos ciudadanos, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables y que muchas veces pues son los últimos, ¿no?, en ser atendidos. Buenísimo, buenísimo. Creo que esa es la esencia del poder judicial, estatal y federal, y de la reforma judicial que nos dio una vuelta de tuerca en la manera en que vemos la integración o conformación de estos poderes. Sí, vuelvo a esta visión de justicia igualitaria. Sin ella, sin esa visión, y con una visión un tanto privilegiada, bien intencionada la persona, el servidor público, muchos conocimientos, mucha experiencia, pero le falta esto que es fundamental. ¿Y cómo te lo puedo decir? Hay quienes te pueden decir, nosotros en el Poder Judicial ayudamos a muchísimas personas, mira, tenemos miles de asuntos y concedemos tantos amparos. Y eso es cierto, pero por un lado, ¿cuántos niegas? ¿Y por qué formalidad tan rigurosa los negaste? Y por el otro, que es algo que se ve menos todavía que esto, todos los que nunca llegaron. Porque el plazo del amparo es muy corto, porque no conocen sus derechos, porque no hemos difundido la cultura de los derechos humanos y los mecanismos para protegerlos. Entonces, no ver eso ya es un problema fuerte para el Poder Judicial. Por ejemplo, alguien con esta visión tradicional de la justicia te va a decir, las puertas de la justicia ahí están, míralas, están muy grandes y están abiertas, no tienen ningún candado y tú las puedes atravesar. Pero si te fijas bien, son unas puertas muy pesadas, de piedra. Entonces, podrá haber alguien que con recursos económicos, con un buen abogado, puede pasar la puerta y salir triunfal. Pero por el otro lado, todas las personas desaventajadas, no es posible, la mitad de la población de México desafortunadamente está en pobreza y parte del resto de esa población tampoco conoce sus derechos. Entonces, tú le puedes decir, no puedo abrir la puerta. Esta persona, por más que ahí esté la puerta, no la va a poder abrir. Un ejemplo concreto, real, de hace unos meses en mi trabajo. Una mujer, madre soltera de 3 niños, separada de su expareja, va a pagar la reinscripción de la escuela. Y le dicen, ¿sabes qué? No te la aceptamos porque tú tienes un problema familiar con tu expareja y hasta que lo arregles. Y entonces, ella afortunadamente llega al amparo, pero la persona juzgadora de distrito, muy buena persona, muy buenos conocimientos y experiencia, no le da la razón y desecha su asunto. ¿Por qué? Porque es cosa entre una escuela
y un particular. Es algo económico, algo patrimonial. Sin embargo, si uno se fija bien, es la dificultad que te digo de que la mayoría de las personas servidoras públicas no ven estas desventajas. Quien haya profundizado en derechos humanos te va a decir, bueno, aquí derecho a la salud, cuidado, de los niños. Oye, sí es cierto. Y quien haya profundizado más te va a decir, oye, también hay perspectiva de género, porque hay una mujer en situación de desventaja o vulnerabilidad o de poder frente a su expareja. Muy bien. Pero en ese caso se desechó su demanda, a pesar de los conocimientos en derechos humanos, pero es la diferente visión de justicia. Entonces nos llegó y propusimos que se diera acceso, esas puertas que están abiertas, que se tumbaran esas puertas y que se dejara el paso totalmente abierto para que esas personas desaventajadas puedan llegar a los tribunales. Pero es la visión de justicia igualitaria, Jesús. Ahora bien, candidato, ¿qué mensaje le gustaría a usted transmitir sobre toda la ciudadanía? Y bueno, el compromiso y la visión para el sistema judicial en caso de ser pues electo como magistrado. Claro que sí. Primero que nada, es una elección inédita en el mundo por la magnitud, porque no es nueva en México. En 1857 los ministros se elegían por votación popular. Y había razones a favor, en contra. El gran abogado Emilio Rabasa dijo, eso está mal porque no van a ser independientes y con durar 6 años y poco salario no van a ser independientes. Luego el gran abogado e historiador mexicano también, Daniel Cosío Villegas, dice, oye, muy bien, una chulada la crítica del gran Emilio Rabasa. Sin embargo, se cae porque no consideró el elemento histórico. Durante los 10 años que se puso en práctica la elección popular de ministros, en aquellos años salieron grandes juristas tales y cuales, y mira lo que hicieron, desafiaron al poder, al clérigo, a las empresas, y solo duraban 6 años, y si les pagaban, porque primero le pagaban al ejército, le pagaban poco. Entonces, primero que nada, es inédito por la magnitud en la que se está haciendo. Ahora esta reforma conformó de la votación popular, lo cual es bueno, es un derecho humano a la participación política, decidir las cuestiones de tu comunidad y decidir a quién eliges como servidor público. Pero por el otro lado, la evaluación anterior, los comités no se evaluaron. A mí los 3 comités, el judicial, ejecutivo y legislativo, me consideraron idóneo para el puesto. Luego la votación popular y después una evaluación posterior. Si no tiene la capacidad, puede ser removido del cargo. Entonces, ¿es inédito? Sí. ¿No va a haber tanta participación? No, eso es lo que debemos promover, que haya más participación. Mientras más participación popular, mejor. Y vean, conozcan a sus candidatos, quiénes están preparados, quiénes tienen experiencia, pero no solo eso, quién tiene una visión de justicia igualitaria que vea las desventajas y faltas de oportunidad de las personas. Hablando de conocer candidato, antes de irnos, también recordarle a la gente en qué boleta apareces. Bueno, los números, sabemos que también es cuestión de colores y de números, ¿no? Claro que sí. Boleta federal rosa, número 17. Ramírez Aguilar, Antonio de Jesús. Materia administrativa y civil. Bueno, pues ahí ya lo sabe usted, es la boleta federal, porque bueno, en la estatal también por ahí luego vienen los colores similares, pero pues ahí está, de viva voz. Es poco el tiempo, muchos los temas que tratar, candidato, pero esperamos en próximos días, todavía tenemos más días de campaña, poder volver a platicar y bueno, abordar otros temas y también que nos cuentes pues cómo te has sentido en este trato con la gente, ¿no? Si hay confianza, no hay confianza en acudir a participar o no. Sí, claro que sí. Nos vemos en las calles, en los municipios y pues muchas gracias, Jesús, al grupo ORT, un honor estar aquí y una gran calidez de la gente donde hemos ido. Esperamos
que así siga en el recorrido que tenemos todavía para el 1 de junio. Así es. Bueno, es el licenciado Antonio de Jesús Ramírez Aguilar, candidato a magistrado de circuito administrativo y civil en la elección federal. Agradecerle que nos haya acompañado en nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Le agradezco el favor de su atención. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Nos vemos el próximo lunes y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias.